Ahora vamos a hablar de paleontología. Y el siempre sonriente Sebastián Apesteguía sabe que le voy a preguntar, él es el especialista, el columnista especial, justamente, doctor en ciencias naturales, especialista en paleontología, y él, como siempre digo, me plantea, igual que todos los otros columnistas, me adelantan los temas que van a abordar en el programa, de manera tal que por lo menos yo tenga alguna idea de qué es lo que van a hablar. Y no debo, digamos, no quiero que pase mucho más sin contar que la pregunta de hoy que va a abordar Sebastián tiene que ver con algo que es si los dinosaurios tenían sangre fría o sangre caliente. Se presta para la sonrisa, porque en realidad no creo que haya mucha gente en el país que se despierta en la mañana diciendo, ¿y los dinosaurios? ¿Qué tipo de sangre? Pero algún grupo de personas debe haber. Entonces, las preguntas yo las respeto todas. Primera pregunta, por ejemplo, dame ejemplos de animales actualmente que tengan sangre fría y otros que tengan sangre caliente. Bueno, lo más fácil es decirte los de sangre caliente, que son los más raros, que somos nosotros, los mamíferos, y las aves. Ajá. Somos los dos grupos. No estamos relacionados filogenéticamente, o sea, no tenemos Pero parentesco tenemos sangre cercano, caliente. pero somos de sangre Ahora, caliente ¿qué y quieres? constante. ¿En qué la temperatura está en el orden de los 37, 38 grados? Cada uno con su temperatura, cada especie tiene su temperatura, pero esa temperatura es constante, lo cual permite toda la fisiología que se mantenga parejita. Tomo un león. ¿El león tiene sangre fría? No, sangre caliente. Porque es un mamífero. Sí. Entonces, no sé, ¿qué otro podría, un animal, un insecto? Sí, un insecto. ¿Tiene sangre fría? Bueno, Bueno, no tiene el mismo tipo de sangre. Bueno, elegí uno. Dale, un sapo. Un sapo. Sí. El sapo tiene sangre fría. Sangre fría. O sea, depende de la temperatura del ambiente. Su temperatura es la del ambiente. Ah, mirá vos, ¿eso se llama sangre fría? Claro. Ah, o sea que no es que tenga la sangre fría, sino que se corresponde, si hay un cambio en la temperatura ambiente, ellos cambian la temperatura. Qué interesante. Eso demuestra aparte qué ignorante que soy, porque yo pensé que la sangre fría era sangre fría, digamos, que estaba en el orden de los 4, 5, 6 grados. Pero si eso sucede, o sea que uno, por ejemplo, puede agarrar un sapo, le mide la temperatura de la sangre y sabe cuál es la temperatura ambiente. Eso es un método raro. Está bueno, pero de todos modos, los animales de sangre fría tienen métodos para variar también su temperatura. Por ejemplo, un sapo con la panza en un charco. Sí, ya lo entiendo. Sí. Bueno, ahora contame entonces por qué están investigando, digamos, si los dinosaurios tenían sangre fría o caliente, ¿qué duda hay? Bueno, el tema principal es este. Antiguamente, cuando se encuentran los primeros fósiles de dinosaurios, se los veía como cocodrilos enormes, básicamente. Algunos en 4 patas, otros en 2 patas, pero básicamente la idea del dinosaurio era cocodrilo. Entonces vas a saber que todas las reconstrucciones son con escamas, o sea, son bastante parecidos a los cocodrilos. En tiempos no tan recientes, en realidad en 1860 ya Huxley había dicho que las aves eran un grupo de dinosaurios. Pero básicamente a partir de los años 2000 se empezó realmente a pensar en los dinosaurios como un grupo que tiene mucho más que ver con sus integrantes, que son las aves, que con los cocodrilos. Y entonces empezó lo que yo llamo el paradigma aviano de los dinosaurios, que es empezar a pensarlos como aves, o como casi aves. Entonces, si son casi aves, y las aves son de sangre caliente, es más posible que los dinosaurios tuvieran sangre caliente a que fueran de sangre fría, como los cocodrilos. Y bueno, se empezó a buscar evidencia por este lado. Una de las principales contras para decir que los dinosaurios no eran de sangre caliente era su tamaño. Por ejemplo, los grandes dinosaurios saurópodos, bichos de 35 metros de largo, con un volumen impresionante, no podían ser de sangre caliente porque no tienen suficiente superficie para disipar ese calor. Entonces se cocinarían por dentro, decían las investigaciones. Y en parte tenían razón. Pero no pensamos en una cosa que ahora, en los últimos 5 años, se está poniendo en relieve. Y es que estos animales, al igual que las aves, tenían sacos aéreos. Los sacos aéreos es un sistema que tienen las aves por los cuales va pasando el aire. Son como bolsas que van guardando el aire y van pasándolo hasta que pasa por los pulmones. ¿Una suerte de termostato tienen? Es su sistema respiratorio, que es muy, muy bueno, muy eficiente, pero además le sirve para regular la temperatura. Entonces, los dinosaurios, probablemente los dinosaurios no aves, tenían este sistema también, incluso los grandes. Entonces, tenemos la posibilidad, ya está abierta, de que fueran de sangre caliente. No hay contras para eso. Ahora faltaba corroborarlo. ¿Cómo se hizo? Bueno,
los huesos son básicamente minerales que tenemos en el cuerpo, bioapatita. Y entonces esa bioapatita incorpora en su formación oxígeno. Y dentro del oxígeno, o sea, el oxígeno del aire, hay distintos isótopos que varían en su concentración de acuerdo a la temperatura. Entonces, si esos huesos se están formando a una temperatura dada, va a incorporar más oxígeno de un isótopo que del otro. Bien. Entonces, eso nos permite hoy día saber que era constante la temperatura a la que se desarrollaron esos huesos. Y de hecho sabemos las diferencias de temperatura dentro del cuerpo. Se hicieron estudios para Tyrannosaurus y para Giganotosaurus carolini, que es el dinosaurio carnívoro más grande del mundo y que vivió acá en Neuquén. Y sabemos que, por ejemplo, la zona más caliente del cuerpo eran las vértebras. Después, en la panza era unos 2 grados más abajo. En los fémures, o sea, al principio de las piernas, 2 grados más abajo. Y en la tibia, 2 grados más abajo. Entonces, como que había un gradiente térmico dentro del cuerpo, que es algo parecido también a lo que ocurre en las aves modernas, donde las patas, lo vemos prácticamente, por ejemplo, en las garzas, que andan vadeando charcos con temperaturas muy frías. Prácticamente la pierna, la parte de abajo de la pierna, no tiene temperatura alta. Ahora, ¿no les parece extraordinario esto? A mí, yo te escucho hablar, y realmente mucho más allá de la broma y etcétera, a mí me resulta fascinante lo que contás. Más allá de cómo lo contás, me resulta fascinante lo que decís. Porque es extraordinario que estemos utilizando metodologías de este tipo, técnicas de este tipo, con lo cual en este siglo XXI, lo que ha pasado en los últimos 5 años, deben haber aparecido como si de pronto hemos cambiado la forma de ver. Porque ahora vemos lo que no se podía ver antes. Sí, fascinante. Y además la belleza de los que descubrieron la técnica. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Gente pujando en la frontera del conocimiento. Digamos, no hay nada más atractivo que la ciencia. No la hay. No la hay porque uno es el detective del mundo. Uno está todo el tiempo tratando de descubrir misterios. Digamos, no hay una novela de detectives, digamos, uno siempre tiene curiosidad por saber qué pasa, quién fue, quién no fue. Acá estamos todo el tiempo, tenemos todo para descubrir porque no se sabe casi nada. Es que se sabe tan poquito que en definitiva está todo ahí. Está todo en la naturaleza. Tratar de describir los procesos naturales es una cosa extraordinaria. Yo estoy apasionado, ¿no? Se nota. Esto se llama Científicos Industria Argentina. Acá todos hacen señas de que sí, que estoy apasionado. Hay una temperatura que ha bajado fuertemente con el aire acondicionado, que nos tiene a todos bien vibrantes. Y él es Sebastián Apesteguía, que es doctor en Ciencias Naturales y es columnista de este programa. Seguimos.